los contextos cambian y las prioridades se mueven. Entonces yo conecto mucho más con los retos del momento que con una carrera tan lineal. La forma de crear valor no es, vamos a hacer un proyecto de ventas o vamos a hacer un proyecto de AI. No, es cómo eso entra en las venas de cualquier compañía. Si yo tomo un riesgo y me voy a un proyecto que no funciona, ¿cuál es la evidencia de que me van a poner en otro proyecto versus, o sea, es culpa de ella o culpa del proyecto? Y hacer ese match de estas cosas me llenan de energía, más pues hay demanda de eso y hay impacto que puedo tener. Dices, estos son mis ganadores. Tú no eres capaz de ver en otra persona lo que tú no tienes. Lo puedes tener en mucho o en poco, pero lo conoces. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a Código Libre. Soy Cristina Elías, CEO de Colectivo 23 y junto a Pacífico Business School y la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, hemos coproducido este podcast. Código Libre viene del mundo de los desarrolladores. Código Libre es aquello que se comparte para que otros avancen más rápido. Y esa misma lógica es la que queremos traer a estas conversaciones. Cada semana invitamos a 2 mujeres para que compartan su código libre. En el episodio de hoy tenemos a 2 mujeres que lideran desde la autenticidad. Nos demuestran que cuando la pasión, la diversión y la disciplina se encuentran, el resultado es una carrera que vale la pena vivir. Si este contenido resuena contigo, te invitamos a suscribirte en YouTube, Spotify y ayudarnos a seguir creciendo esta comunidad. Aleta Herrera es economista de formación y fundadora de la LF7, una liga femenina de fútbol que en su pico ha tenido más de 5.000 mujeres inscritas jugando partidos. Ella hoy es Associate Partner en McKinsey México, acompañando a las empresas más grandes de Latinoamérica en su transformación para crecer. Aletas es la última hija de papá militar, pero siempre dice que fue su mamá, profesora de matemática y física, quien le inculcó la disciplina y quien irónicamente no le dejaba jugar fútbol de chica ya que era cosa de hombres. Aletas en los últimos años cofundó el taller Women in Leadership conmigo y ha ayudado a miles de mujeres a desafiar su brecha de confianza. Francesca Raffo definitivamente no ha tenido una carrera lineal. Su trayectoria se caracteriza por tomar riesgos asumiendo retos que no eran claros o muy incipientes y haciendo los suyos. Hoy es gerente corporativo de innovación en Credit Corp y antes ha sido gerente general adjunto del BCP después de haber liderado áreas tan únicas y nuevas como la de clientes contentos. Francesca fue pionera en trabajar 3/4 de tiempo al regresar al banco después de tener a sus hijos, algo que no era común y mucho menos para una posición de gerencia. Por más que dice que recién en los últimos años ha entendido la importancia de igualar la cancha para las mujeres, a través de su mismo ejemplo lo ha venido haciendo por mucho más tiempo. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Súper. Muchísimas gracias por acompañarme. La verdad es que estoy muy emocionada por esta conversación. Creo que son 2 mujeres que admiro un montón y que conozco a niveles distintos, pero lo que conozco de ambas creo que tienen un montón de puntos en común y también un montón de puntos distintos, así que creo que va a ser una conversación bastante rica hoy día. Nosotros siempre arrancamos con un pequeño como que rompehielo, así que igual ahorita justo antes de empezar a grabar hemos estado hablando un poco de nosotras y todo eso. Me gustaría que se hagan una pregunta de curiosidad, una de lo que saben de la una a la otra, de algo que quieren saber así como para romper el hielo. Así que tú le preguntas algo a Francesca y Francesca algo a ti. Vale, súper. Yo investigué tu perfil, por supuesto, ¿no? Hice ahí research y me encantaría saber, oye, de todos los puestos que has tenido, de todos los lugares donde has estado, o sea, las diferentes áreas, etcétera, ¿cuál te ha divertido más? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Qué has, digamos, personalmente disfrutado y te has divertido más? Sí. Mira, obviamente casi como que siempre el último es el más divertido porque es el que estás viviendo, ¿no? Y en verdad todos mis trabajos han sido yo los considero bastante retadores y encuentro mucho como disfrute en ese reto, pero si quieres lo más divertido, y creo que lo conversamos en algún momento, era cuando cambié, mi carrera ha sido más que nada en BCP. Entonces, cuando hubo como un punto de quiebre donde la empresa se desformaliza y se vuelve menos rígida y creamos una unidad que se llamaba Clientes Contentos. Porque era como casi que broma, pero con un mensaje muy potente, ¿no? Entonces, creo que si le llamara divertido, debe haber sido de lo más divertido. ¿Cómo fue elegir ese nombre? O sea, ¿Y hubo qué toda hacían una ahí? conversación Hubo una detrás. conversación,
o sea, con cierta libertad busquen el nombre, entonces, claro, área de clientes, centrado en el cliente, ¿no? Y me acuerdo de una conversación con una chica que trabaja en el equipo de talento, que es la que ayuda a redactar de qué se trata el área, Claro, el claro. cambio, sentadas en unas escaleras que hay en el banco de mármol afuera, diciendo, no, pero es el momento para, ¿sabes? Hacer oye, esa área, ¿qué hace, no? Claro. ¿Para qué existe? Claro. No, que el nombre lo describa. Y salió en una de estas ideas, entonces, por eso como que lo asocio a diversión. Bueno. Bueno, en tu caso, a mí me da mucha curiosidad. Yo no te he estoqueado mucho, pero hemos cruzado caminos en algún sitio. Me acuerdo la última vez que te vi en NBA Perú conversando. Y me da mucha curiosidad porque sigues trabajando en consultoría. Buena pregunta. Justo por lo mismo de la diversión. De verdad que me divierto mucho. O sea, me ha tocado ver sectores de todo. O sea, logística, retail, consumo masivo. He visto banca, he visto, o sea, Ujú. absolutamente todo. Y la verdad que me mantiene súper, súper energizada. O sea, ir un día con mi cliente de entretenimiento a ver locales y entender, hablar con los clientes, con mi cliente de transporte, entender, oye, ¿qué está pasando? Mis clientes de retail, que ahí trabajo un montón. Y, o sea, yo soy de la gente que va a la tienda, se para, hace mystery shopping, Ujú. luego se mete a la trastienda y le pregunta a todo el mundo y se mete y habla también, después se va y habla con el CFO y tienes otra conversación, pero luego voy y hablo con el que recibe las cajas, y la verdad que es muy divertido. A ver, cansa, o sea, energéticamente es cansado, pero es muy divertido. O sea, no, es un privilegio, la verdad, servir tantas empresas distintas y tener acceso, digamos, que te hablan su casa y punta a punta entender qué hacen y cómo mejorarlo y los diferentes tipos de gente, ¿no? Además, creo que en tu caso te has especializado en estos proyectos de transformación, que incluso dentro de consultoría es bien diverso. Sí, es cierto. De hecho, la consultoría que yo hago es un poco diferente al típico McKinsey estrategia, digamos. Yo estoy en una práctica que se llama de transformación. Entonces, en verdad son programas grandes que haces primero un due diligence, luego haces una lista de iniciativas y luego viene lo más divertido que es ejecutarlo. Entonces, yo estoy en la línea de fuego ejecutando cosas, o sea, desde temas de revenue, de costos, de compras, etcétera. La verdad que no me aburro, pero, o sea, me pasa de todo diario. O sea, entonces, la verdad que es muy divertido. Cuando estaba pensando, porque en cada capítulo, un poco como que pienso cómo generar dúos, ¿no? De entrevistadas. Y una de las cosas que me interesó de ambas es que creo que un poco rompen el molde de liderazgo tradicional de maneras distintas, ¿ya? Entonces, quiero arrancar, antes de conocerlas un poco más de dónde vienen, qué han hecho, quiero saber qué parte del molde tradicional de liderazgo nunca les ha quedado cómodo. O sea, para empezar, yo personalmente creo que si bien me divierte mucho y casi que considero que necesito trabajar, y he trabajado, ya tengo 57 años, he trabajado toda mi vida, o sea, ¿no? Para mí no es una línea recta. Entonces, el molde suele ser recto, ¿no? O escalera, si quieres, y entonces empiezas y asciendes y después te toca, ¿no? La siguiente responsabilidad. Y a tu pregunta, ¿cómo conecto, no? ¿Qué te divierte? ¿No? Y me identifico full con el reto es el que es bonito y no es suficiente reto, personalmente, aunque es difícil ascender en tu mismo rol, es un reto, pero no es un reto tan divertido, pues, ¿no? Claro, Porque no es tan variado. claro, claro. Entonces, yo diría eso, la variedad, el estar como abierta a diferentes cosas, a diferentes momentos del tiempo. Entonces, en eso, la línea de carrera a mí me parece, no es para mí. Claro, claro. ¿No? Hay otra gente que le gusta, ¿no? Entonces, eso es mucho más conectar con el reto presente, el del momento. ¿Y eso sientes que hace que seas como una eterna aprendiz? O sea, ¿qué es lo que te da ese estar siempre en un Sí, 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 reto sí, sí. distinto? Sí, o sea, pues, no solo aprendiz, y la palabra así como que me da trillada, ¿no? Estar, vivir en el presente, es un Sí, poco eso. O sea,
obviamente las empresas tienen líneas de carrera y tienen longevidad y eso es súper importante, pero los contextos cambian y las prioridades se mueven. Entonces yo conecto mucho más con eso, con los retos del momento, que con, ¿no? necesariamente una carrera Claro que tan es. lineal, ¿no? Algo que creo que sí es cierto es que cada vez estoy viendo, y lo veo desde la escuela que dirijo, ¿no? Porque muchas veces las personas llevan programas porque quieren cambiar o de área o función, o sienten que incluso que está pasando cada vez más, donde están ya no ven esa línea, Ujú. porque no saben qué va a pasar o la IA les tiene ahí preocupados de cómo se va a ver el futuro de su práctica. Pero cada vez veo que hay personas en sus 30 especialmente que están como desafiando esa línea recta, ¿no? En eso yo quería preguntarte, porque creo que cuando conversamos anteriormente me dijiste que cuando asumes el rol de clientes felices, eso fue como un Contento. cambio, contentos, perdón, contentos, em, como que ese fue un cambio en incluso el tipo de cosas que veías bastante grande. ¿Cuánto, o sea, en qué momento de tu carrera fue? O sea, ¿es algo que hiciste temprano en tu carrera, un poco después? Un poco para también desafiar eso que lo tienes que hacer súper joven y que quizás todos podemos desafiar nuestro futuro en cualquier momento. Bueno, es una historia más larga, te cuento brevemente y ahí tú repreguntas lo que quieras. Em, o sea, el primer punto de quiebre en mi carrera es mi maternidad. Al tener mi primer hijo, por razones no tan buenas, tenía sobre todo a mi mamá y la culpa del hijo, ¿no? Yo dije, tengo que trabajar menos y para eso tengo que trancar mi Claro, carrera. Entonces, em, de ahí continué trabajando por fuera, pero en el mismo grupo, pero por fuera, en proyectos. Proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3, manejando mi tiempo, que era finalmente el objetivo de trabajar 3/4 del tiempo, medio tiempo. Entonces, mi carrera se paraliza para efectos jerárquicos y de promoción. claro. Para efectos de contenido, en verdad era como silver lining, ¿no? Atrás de decir, oye, era un beneficio porque estaba aprovechando de otras cosas que estaba aprendiendo. Entonces, cuando retomo mi trabajo igual a tiempo parcial, pero ya como empleada con cargo, con gente a mi cargo y un área, una unidad, ahí es donde veo que hay un espacio no tomado por otra gente. Y la coyuntura, en el momento del tiempo donde estaba clientes contentos, después la transformación digital y todas estas cosas, era como un espacio vacío. Y ese es como, vamos a decir, escalera eléctrica, decir, primero me encanta el tema, conecto con el tema y es un espacio no tan tomado por otros. Claro. Entonces se empieza y, digamos, no tan tomados por otros y de mucho cambio, de mucha evolución, donde cambiaban los modelos de negocio y yo venía con, creo, algunas competencias especiales, mejores que otros, ¿no? En haber visto. Entonces, para mí ese es el principal cambio. O sea, dirías que es identificar una oportunidad donde hay, por de cierta manera, una brecha, porque eso hace que cuando quieres salir quizás de una línea más recta es más fácil entrar a algo que no está tan o demandado o visto por todo el mundo, ¿no? Sí, y de Aprovechar hecho, un y poco. de todas maneras, el tema de género ha funcionado a mi favor. Claro, O sea, a ah, ver que claro. un pata se llame clientes contentos, Claro, claro, ¿no? Cierto, claro, O claro, sea, claro. tengo la suerte de ser claro, una claro. chica y que mi área se llame clientes contentos, no, Y no está, está tan claro, mal, ¿no? O claro, sea, claro. no, a nadie ofende. Da curiosidad. Exacto, entonces creo que también es como que esa realización de decir por dónde se mueve la cosa y tú como persona, por lo que fuera, por tu género, por tu experiencia, cómo Encajas y capturas esa, cómo, capturas. exacto, Me exacto. gusta. Aletas, en tu caso, ¿cómo crees que tú o sea, qué parte de tu liderazgo no entra tanto en un molde tradicional? A mí, la verdad, y más hablando de people wise, ¿ya? A mí me gusta estar muy cerca de la gente, etcétera. Creo que la parte del manejo de la ansiedad con el equipo, y lo voy a decir muy fácil, hacerlos reír. O sea, mi estilo de liderazgo es muy de, a ver, nadie acá tenga miedo, etcétera, porque nos pasa que hay mucho insecure overachiever, pero o sea, mucho de lejos, yo todavía más, o sea, creo que ese para mí personalmente fue un unlock muy fuerte y es algo que he tratado de replicar mucho y que a veces es difícil de entender, ¿no? O sea,
eso de poder sentarte con el equipo y que la gente baje sus barreras y decirles, a ver, yo no estoy acá digamos, echarle la culpa a nadie y todo, vamos todos porque yo sé que todo el mundo quiere avanzar y etcétera, y cómo generamos un espacio en el que obviamente trabajemos pero muchas horas y en muchos lugares y todo lo que quieras, pero cómo la gente se ríe y cómo la gente disfruta y entender eso, creo que es algo que nunca nadie me lo enseñó. Creo que es algo de lo que recién se está empezando a hablar, que ahora le dicen psychological safety, etcétera. Desde, oye, nos llamamos como, tenemos, no sé, rituales de equipo divertidos, de que salimos, o la gente dice, oye, acá me equivoqué, pero yo voy a estar contigo y como frente al leadership más grande, pues somos todos uno y no es que le echo la culpa tal. Creo que es algo que es medio diferente y yo lo traté de empujar, o sea, yo personalmente con mis equipos y con los clientes también, que al final hacemos equipo, como hacemos transformaciones grandes, digamos, somos el mismo equipo, o sea, los consultores más cliente. Es algo bien distinto que a mí me hubiera gustado que en años atrás suceda y que estoy como tratando de llevar siempre. Tú y yo trabajamos juntas en, creo que los inicios de nuestra carrera, y ahorita con lo que estás diciendo, algo que yo resalto, que lo tenías, o sea, te hablo en tus como mediados veintes, Uf, es así. que ese como seguridad psicológica lo generabas incluso con los clientes, pero tipo el gerente general. O sea, yo me acuerdo que yo con mis clientes tenía una relación cercana, pero bien como protocolar casi, ¿no? Como cada vez el gerente general Ujú. de tal empresa, y tú mandabas memes y te respondían con memes, ¿no? Entonces generabas como no sé cómo haces, pero rompes esa barrera protocolar formal que puede haber en un mundo corporativo y logras que las personas realmente confíen en ti al punto de que hasta puedes generar como que esa relación que realmente creo que está más basada en confianza, ¿no? Entonces eso Sí. sí es bastante, sí, bastante La bacán. gente baja las barreras al final y empiezas a conversar de cualquier cosa y si te cuentan, al final somos personas, o sea, el gerente general de lo que tú quieras, más top, Sí, o la gerente general más top, o sea, todos son personas, entonces hay cosas que te preocupan, tanto personales como al final del día a día de la empresa. claro, Entonces, pues al final creo que digamos, esa magia, pues te ayuda a ir un poco más allá. Hay cosas que no son evidentes, que nunca, o sea, que si estás en el escritorio no lo vas a saber. Tienes que totalmente. ir a caminar la tienda, la fábrica o hablar con alguien como largo para Y que puedas reírnos más en entenderlo. el camino, divertirnos Reírnos más en más. el Los clientes contentos, cliente contento. clientes, Ahí está, en ahí eso está, tenemos, en eso estamos en bastante común. similar, ¿ah? La verdad. Quiero conocerlas un poco más fuera, o sea, después vamos a hablar de CV, logros, un poco lo que han hecho en sus carreras, pero quiero un poco hablar sobre de dónde vienen y ha sido bien interesante porque en Código Libre salen a veces unas historias que uno no espera de cómo la infancia o nuestra crianza al final nos puede impactar tanto quiénes somos hoy, ¿no? Entonces, me encantaría, Francesca, que nos empieces contando un poco qué parte de tu infancia crees que ha sido detrimental, creo que se dice detrimental, en quién eres hoy como líder, o sea, que realmente caracteriza cómo eres hoy. Em, yo te diría dos cosas. Yo soy la menor somos tres, dos hermanos hombres y nos llevamos 5 años y yo. Entonces, para efectos soy como hija única, ¿no? O sea, Eh, 10 años mayor es el mayor, Claro. el ¿ya? mayor es 10 y el otro 5, 5. ¿no? Y de un papá y una mamá, un papá súper chamba, que bueno, después, ¿no? Uno va creciendo en la vida y va descubriendo otras cosas que, ¿no? Después son medias diferentes a lo que uno cree, pero una persona muy orientada al trabajo, al negocio, al deporte, a levantarse temprano, ya sabes, así, ¿no? Pero con sentido del humor, pero con mucho carácter. O sea, yo le tenía a mi papá muchísimo miedo, muchísimo respeto y muchísimo miedo. Y una mamá americana, de esas que sabe hacer ketchup, como te contaba, agarra el desentornillador, taladro eléctrico, rompe sierra, y que sabía hacer todo, o sea, de todo un poco, ¿no? Y también aprendía francés, ¿no? Entonces, como que en verdad el espectro de posibilidades era total, ¿no? Mi hermano mayor, tablista, motocross, mi segundo hermano, tenista, yo no soy nada deportista, pero como que cada uno tenía su espacio. Entonces,
Yo creo que cuando lo miro ahora, era un mundo de posibilidades, a pesar de que, mira, he sido criada con gobierno militar, terrorismo, nunca no era posible hacer algo o encontrar el hack para hacerlo, como te digo, pues a ver, no hay ketchup, no importa, así se hace, ¿no? Entonces, ese concepto de que los problemas se resuelven y se Claro, resuelven bonito, no feo, para mí creo que es lo que más ha marcado mi infancia. súper. En tu caso, Aletas. Yo, en realidad, creo que tres cosas. Primero, cambio. Mi papá era militar, pero mi papá era la difícil en mi casa era mi Militar mamá. de verdad, ¿no? No, no. Militar de verdad, mi papá militar del ejército, de infantería encima, o sea, militar. Pero la brava era mi mamá. Uf, sigue siendo, de verdad, mi mamá es brava. Pero bueno, primero cambio, o sea, porque he vivido en Bagua, o sea, Cristina dice de Bagua, pero de verdad, yo he vivido en Bagua, he vivido en Tumbes, he vivido en Piura, después también en Lima buen rato, pero a mí me cambiaban de colegio del día y un año y al otro año y tan, y yo iba a ser amigo con todo el mundo y no me hacía problemas de que si regresaba, ¿no? Entonces, siempre entrar y salir a lugares nuevos, como no ha habido problema. Número dos, de hecho, disciplina, o sea, porque mi papá es el tranquilo, pero es disciplinado, o sea, el tipo llega a la hora, dice perfecto, y a mí siempre me fascinó todo lo militar. O sea, yo de hecho quería ser militar. No fui militar porque descubrí que en el cuartel no había agua caliente. O Ah, sea, ah, yo en ese momento dije, listo, no voy a ser militar porque sin agua caliente yo no me baño. No, y aparte me encantaban los números, entonces dije, bueno, pues quiero estudiar economía. Pero siempre el tema de la disciplina y lo militar siempre me fascinó. O sea, yo de chiquita iba, aparte, yo nací después de muchos años, entonces de chiquita iba, mi papá era ya al final de su O carrera. sea, tus hermanos son mayores que tú. Sí, mi hermana me lleva 12 y mi hermano me lleva 15. Entonces yo salí de suerte, como que un día ahí, ay, y ya, de casualidad. Entonces ya mi papá está al final de su carrera cuando yo era chiquita. Entonces yo iba al cuartel a jugar. O sea, yo iba a pasar la pista de combate, o sea, iba a los tanques. Mi papá es blindado, o sea, de tanques. Entonces iba a los tanques, iba a los helicópteros. O sea, yo andaba ahí de mi playground, después del colegio iba al cuartel a jugar. O sea, imagínate. Entonces, todo ese tema de disciplina, etcétera, creo que siempre lo tengo muy claro. Y por último, al final, sí, creo que todo este tema de divertirse y de hacer las cosas bien la traigo de mi mamá. Mi mamá es profesora de física y matemática, ¿ya? No sabía eso. ¿No sabías? Mi No. mamá, o sea, de secundaria. Qué miedo, Entonces, conociendo a tu mamá, como que siento que sería mi súper. mamá le tenían miedo, o sea, siempre mi mamá cuenta sus historias de cómo sus alumnos, porque además iba por estuvieron en Ilave, en Tacna, no sé dónde, y mi mamá se mudaba con mi papá al fin o sea, la punta del cerro literal, y enseñaba a veces en colegios estatales, ¿no? Entonces dice mi mamá que le tenían miedo, todos los alumnos le tenían miedo y las mamás la amaban, porque dice que o sea, los chicos los tenía así, y me dice, yo me tenía que poner brava porque eran unos chicos que aparte me llevaban a veces cabezas y no, o sea, olvídate. Pero siempre mi mamá fue muy brava, pero con un toque siempre de humor, ¿ya? O sea, cosas como en el colegio, o sea, yo siempre he sido súper responsable, pero era terrible. O sea, era la que hacía la broma de el ventilador y ponía detergente y prendías el ventilador y todo salía el detergente. O sea, ese era yo, de ese tipo de bromas. Y mi mamá siempre me decía, mira, como tú le respondas a la profesora, yo te voy a dar un cachetadón que no, o sea, no te vas a olvidar, pero como tú le respondas mal, o sea, ahí muere, no pasa nada si haces bromas, si estás molestando, no pasa nada. Pero como seas maleducada, yo voy a hacer que no te lo olvides. Y me contaba, uno, dos. Entonces, esa dualidad, y yo soy muy, muy cercana con mi mamá, pero esa dualidad de, oye, hacer las cosas bien, responsable, y siempre, pero siempre con un toque de humor, creo que es lo que sacó y que me ha marcado un montón. Bueno, y no lo dije, pero mis hermanos, de hecho, también, como eran muy grandes, eran casi como mini papás. O sea, mi mamá le bromeaba a mi hermano cuando tenía 15 años y bajaba conmigo en brazos y le decía, Lucho, tu hija, a todos sus amigos. Y mi hermano, mamá, no me molestes, que no sé qué. Pero ellos a veces también me cuidaron, con mi hermano muy cercana. Mi hermano es muy
es muy culto, lee mucho, entonces siempre me trató de meter ese mundo. Con mi hermana también, mi hermana es muy cariñosa, entonces siempre hemos sido, o sea, yo ahorita estuve en la playa con ella, o sea, abrazadas, dormidas, como que si tuviéramos, no sé, 10 años, así. Este, mm, entonces ellos también, la verdad que era casi como tener dos pares de papás, o sea, entonces creo que eso me marcó bastante. Súper. Ahí te voy a decir igual una pregunta pequeña, porque tú, una de las cosas que hiciste, creo que fue en el 2014-15 que fundaste la LF7. Y no me acuerdo bien, pero algo como que tu mamá no te dejaba jugar fútbol Correcto, y de ahí terminaste fundando una liga de fútbol para mujeres. O sea, es no sé si cierto. puedes, creo que Sí, eso también te marcó. full. Así, mi mamá como era muy, sí, bromista y no sé qué, tiene, bueno, ideas fijas, ¿no? Entonces, a mí de chica, yo era así un terremoto, ¿no? Entonces, me encantaba jugar fútbol. Siempre me ha gustado y la verdad que es algo es una de las cosas que me hace muy feliz. Y mi mamá me decía, no, tú no puedes jugar fútbol, eso es de hombre, se ve horrible que estés jugando fútbol, porque además encima yo salía y me iba al cuartel a jugar fútbol con soldados, o sea, entonces mi mamá decía, Dios mío, o sea, o sea, no sé, es cualquier cosa. O jugaba ahí con mis amigas, no sé qué, y mi mamá, pero vuelta loca, decía, eso se ve horrible, es de hombres, que no sé qué. Y siempre me lo dijo, y yo soy más o menos buena, no tanto, y siempre traté de jugar y nunca pude, ¿no? Y nunca tuve la oportunidad de como entrenar bien, etcétera. Entonces, nada más en la universidad jugué un poquito, pero pues con todo lo que tocaba estudiar, o sea, amanecía tras amanecía, pues tampoco podía jugar bien. Y luego ya, no sé, habiendo salido de la universidad 2, 3 años, mi socia, Sisi, que ahorita de hecho es la gerente de Alianza Femenina, la gerente general de Alianza Femenino. Yo soy de la U, entonces en esas cosas somos diferentes, pero ella era arquera de la selección y me dijo, yo me he quedado sin lugar para jugar, tú eres como conoces a todo el mundo, eres amiga de todo el mundo, ¿por qué no armamos un campeonatito de fútbol? 4 equipos, nos organizamos, no sé qué, un campeonatito de fútbol. Y dijimos, ¿cómo hacemos para juntar a chicas a jugar? Porque uno no es muy acostumbrado, ¿no? No está muy acostumbrado a jugar. Y dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿A qué? Distritos, playas, colegios. Y dijimos, hagamos con 4 coles, tu cole, mi cole, un par más de amigas que son súper entusiastas, hagamos el campeonato de fútbol. 4 equipos, terminaron siendo como 20 equipos en nuestro primer campeonato. ¿No? Y dijimos, Wow. ¿qué es esto? Todo el mundo quería jugar, yo también quiero jugar, yo también quiero jugar, yo también quiero jugar. Y explotó. O sea, ya llegó un punto que teníamos como 10 campeonatos al año, interempresas, sub 6, sub 12, intercolegios, apertura, clausura, 4 divisiones, 1, 2, 3, 4, cada uno tenía, la tercera y la cuarta tenía como 32 equipos, que es un mundial, ¿no? Entonces organizábamos en paralelo mundial, apertura y clausura, eran como 7.000 chicas jugando, ¡Hala! ¿no? Estaba la demanda ahí. La demanda Pasaba de que tu de mamá te Claro. locos decía no podía, no de que podías no podía jugar. jugar. No, después mi mamá jugó en un torneo senior, no, bien No. vestida. Claro, no, al final ya se dio cuenta y dijo que es esta locura. Ya terminó jugando un torneo senior y al final lo que nos dimos cuenta es que pues, al final eso unía a mujeres y es un statement de género muy fuerte y pues al final sí tiene muchísimo impacto en lo que es, a mí me ha formado el deporte, o sea, eh, yo siempre digo, o sea, patear un penal y fallar el penal o Mm. acertarlo, pues eso es fallar en la vida, ¿no? Entonces, alguien Y que saber perder, ¿no? saber perder, saber Sí. ganar, saber trabajar en equipo, o sea, ¿no? Si seas Messi, pues no puede jugar solo o Yo, sola. yo siempre digo, yo tengo dos hermanos menores y ambos han sido muy deportistas y siempre he dicho que yo creo que ellos saben perder mejor que yo porque yo nunca fui deportista. Entonces, de chicos, fútbol, básquet, vóley, claro, perdían la mitad y ganaban la mitad. Y yo de niña, teatro, otras cosas. Y claro, ahí siempre brillas, ¿no? Es bien difícil como fallar. Y creo que sí te marca. Francesca, tenía solo una pregunta que me quedé pensando. Siendo la hija menor y dos hermanos hombres más grandes, o sea, esto de que tenías este mundo de posibilidades, ¿no? Que sentías que, oye, cualquier cosa se puede resolver, cualquier cosa se puede como que, claro, se puede hacer. ¿Sientes que como o sea, el tener hermanos hombres mayores te ayudó también tener esa apertura, ¿no? Como que o sea, lo digo porque yo siempre digo que mi papá me crió a mí y mi hermana como hombres, como hijos, ¿no? O sea, nunca nos protegió ni nada, fue siempre como que, oye, ustedes tienen que ser
igual de audaces, igual de arriesgadas, etcétera? O sea, ¿cómo Sí, sentiste yo eso? la verdad que no te, o sea, no te podría decir que, que la conversación de tú eres mujer em, estaba tan presente. De repente sí, más grande, ¿ya? Ya, Ya con adolescencia, ¿no? Pero no de chica. ya, O sea, si quería correr o quería patear la pelota, no me gustaba el fútbol, no me gustaban las pistolas, por suerte, pero, este, no, o sea, yo no tengo un recuerdo de límite ahí. claro, Sí tengo un recuerdo ya de señorita, mi claro, mamá como diciendo, oye, a saber cruzar las piernas, los modales. Mi mamá tampoco, o sea, mi mamá era femenina, pero tampoco era, o sea, tenía estas dos cosas, como te digo, agarraba la claro, claro. motosierra o, ¿no? Entonces, no tengo eso hasta más tarde en mi vida. Entonces, en verdad, yo no sentía una diferencia, cosa que en la casa de mis amigas, de repente porque era la única mujer, sí sentía como esto es de los chicos, esto es de las chicas. En mi casa no había eso. Ujú. No sé si porque eran dos hombres y yo era la única o porque nos Claro, llevábamos 5 años, entonces el pantalón lo heredabas o no sé. claro, era más. Y nunca me olvidar, hace como un año más o menos, de hecho fue en el BCP, me invitaron creo que hay un grupo de mujeres en data o algo así, Ujú, y habían invitado a una gerenta de tecnología, una empresa bien grande, y ella cuenta que de chica, o sea, 7, 8 años, ella, o sea, se terminaban de almorzar, por ejemplo, un sábado en la mesa, y era ella y su mamá recogiendo la mesa, mientras que su papá y sus hermanos ya se podían ir, ¿no? Se decía que había un montón de cosas, incluso desde bien pequeña, que iban como que formando. Quiero ya entrar a nuestras carreras y un poco las cosas que han logrado. Creo que ambas están en momentos distintos de su carrera. Justo antes estábamos bromeando que quizás rompemos el molde de aletas en algún momento en los próximos años. Pero me gustaría que nos cuenten ambas cuáles han sido esos hitos así como bisagra de sus carreras. Tú ya un poco comentaste el momento que entras a liderar clientes contentos. No sé por qué quiero decir felices, Bueno, pues, está bien, porque pero, cuando... pero se Sí, me te viene felicito. la felicidad. Pero cuando entras a liderar clientes contentos, pero también sé que, por ejemplo, algo que te marcó mucho fue cuando dejaste de trabajar después de tu primer hijo. Entonces, y en tu caso, Aletas, no sé cuáles han sido esos hitos, pero un poco contarnos cuáles son aquellos hitos que sienten que realmente hicieron ese punto de inflexión en su carrera, que hacen que hoy son dos mujeres que han logrado cosas bien interesantes, bien importantes, que han tenido bastante impacto de distintas maneras en las organizaciones donde han estado. Así que no sé si quieres... Bueno, cuando yo entro a trabajar al BCP, entro a un área de proyectos, reingeniería de proyectos. Entonces, parecido a lo que contabas tú de, ¿no? Entraba a hacer transformaciones de procesos, pero me podía tocar pues de la carta fianza, me podía tocar procesamiento del cheque, me podía tocar cualquier cosa. Entonces, yo creo que el primer hito es, y de hecho entro a trabajar al banco diciendo, quedaré 2 años en este sitio, ¿no? Qué horrible, un banco todo, ¿no? Todo estructurado. Entonces conocí otra parte, la parte más de procesos, es cómo se hacen las cosas, y me pareció súper entretenido, súper divertido. Entonces, ese es un primer hito de, de como que se te abre La el mente. panorama y decir, wow, acá hay de todo. O sea, Francesca, ¿tú qué estudiaste? mi maestría fue en MIS, Management Information Systems, pero un MBA, Ah, y mi bachiller en administración con concentración en marketing. ya, Sí, interesante. O sea, sí, ¿sí te sí. gustaron los sistemas suficientemente para Mira, meterte? sí me gustaba, pero llegué más que por descarte. Ya, ¿Ya? No quería estudiar finanzas, detestaba la contabilidad. International Business me parecía como, oye, yo soy peruana, obvio, pues no, o sea, no. Y entonces, y marketing ya había sido, entonces como que, y era la época que empezaba el internet. ok, Entonces era como que, oye, ¿y esto qué es, no? Entonces sí, más que por dirección como por descarte, pero ya. Entonces, ese es un primer punto. Y en verdad el trabajo me gustaba un montón. El segundo punto es la maternidad. En el año 2000, claro, yo decido que tenía que trabajar menos y no había contrato a tiempo parcial. Entonces, tuve la suerte de que
me había ido bien y mi jefe me dice, oye, te contrato por honorarios. ¿Esto lo decides antes de tener a tu hijo No, o no, después? después. De hecho, yo tenía como un acuerdo con mi jefe de que, o sea, hay que regresar en el tiempo, ¿no? No habían celulares, pues yo iba a mi casa con disquetes, o sea, no había la conexión que hay ahora que es No difícil de había trabajo entender. remoto. Claro, no había trabajo remoto cero. Y mi jefe me dice, tú no te preocupes, vamos a encontrar el balance. Pero a mi jefe lo sacan, entonces como que yo me quedo sin sponsorship, o sea, decir, Claro, bueno, y ahora, entonces por eso voy al jefe de mi jefe, y bueno, en verdad hubo buena disposición, pero no hubo como cómo hacerlo. claro. Entonces tuve la suerte que me dice, oye, hay un proyecto, te contrato para este proyecto, es un proyecto largo, pero ya tú manejas tus tiempos y tú ves. Entonces, bueno, fue bien el proyecto, de ahí hubo O otro sea, proyecto, renuncias renuncio y entras como como proveedora de part-time. Sí, servicios y un proyecto, dos proyectos, tres proyectos y va pasando el tiempo y entonces eso, como contaba antes, como que a mí me da un montón de libertad. Entonces yo me compraba mi laptop y, eso, y yo me veía dónde me sentaba y yo escogía el equipo para trabajar para el siguiente proyecto, que claro, yo no lo veía como una libertad, lo veía como parte natural, pero después cuando empieza a hacer el contraste de Ujú. cómo yo hoy día opero, cómo escojo equipo, cómo exijo, cómo pido ciertas claro. cosas, es esa formación, ¿no? Que la tienen los consultores y que a veces los que trabajamos no, es que a nosotros nos dice que la puerta es esta y Ya. por todos por la misma puerta, Claro, ¿no? claro. Entonces te da esta libertad de pensamiento que es distinto en formación. Entonces, ese es un momento, otro momento crítico es, viene un nuevo jefe y quiere reorganizar el mundo como más retail, que es por donde yo más he trabajado, retail y tecnología, y me pide como proyecto que ayude a eso, y se queda una caja vacía, y me dice, bueno, pero esa caja podría ser para ti. Y le digo, no, pero es que yo trabajo medio tiempo. No, es que ya hay contrato medio tiempo. Entonces vuelvo a entrar al Ujú. banco, y eso para el banco creo que es otra etapa súper disruptiva porque, claro, oye, ¿y esta por qué es gerente y trabaja menos? Nadie sabe que cobraba menos también, pues, ¿no? Claro, Pero, claro, Claro. entonces empieza a ser como un hito súper importante, decir, se puede ser gerente y hacer eso. claro. Entonces, ese es otro hito súper importante. Y no sé si ahí solo puedo agregar un paréntesis. He conocido personas que han trabajado en el BCP que han hablado también de postmaternidad, hacer esto de medio tiempo, ¿no? Entonces, no sé si fuiste tú o cómo fue que generó como un precedente de Sí. esto no solamente es posible, también es una opción y incluso puede ser hasta, ay, no sé la palabra en castellano, encouraged, para que, o sea, para retener a talento al Claro, final, ¿no? impulsado, por Sí, supuesto. impulsado, Ahora lo sí. es, de hecho. Y fue un proceso duro, ¿ah? Porque mira, yo he trabajado con un montón de gente que considero súper abiertos y todo, y, y les costaba entender esto, decir, oye, pero ¿cómo le voy a dar menos tiempo? Pero si se va a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde, su equipo, entonces, ¿cómo va a trabajar? Este, entonces, es bien difícil, o sea, si tú no vives el Claro. tema, el concepto a veces es difícil de plasmarlo como realidad, ¿no? Entonces, sí, ¿Y si tengo respetabas el medio tiempo? O sea, full, tenía un despertador. Ti, 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 Ujú. ti, sonaba a las 3:30, porque era 3/4 del tiempo. Ya. Y la verdad que nada mejor que una motivación, tengo, como dices tú, creo que eso en común, la disciplina, ¿no? Esta claro, cosa. Entonces yo quería volver a mi casa, quería estar con mi hijo, primero por razones incorrectas, como te digo, por mi mamá y la presión, pero después Ujú. por razones ya correctas claro. Ya. de estar con, ¿no? De estar con él. Y en verdad, al final todo es cuestión de organizarse. Eso sí, yo no almorzaba, yo almorzaba en mi escritorio, Claro. para terminar. Y también aprendí muchísimo en este tema de, como lo que decía antes, de poder escoger a la gente, la libertad, cuestionarte las cosas. También aprendí a que yo no tenía que estar en todas las reuniones, que es algo Ujú. que las empresas como que tienen un montón de rituales que 20 personas sentadas en la misma reunión versus decirte, oye, cuéntame el highlight de lo que pasó y tú me conoces a mí y sabes lo que yo quiero escuchar y lo que no me interesa no Claro, me ya lo está. cuentas. Entonces, eso te hace ser más eficiente en el fondo, Sí. ¿no? Y de ahí creo que el otro hito, más todavía que clientes contentos, es el hito de la digitalización cuando
viene un grupo de gente que había hecho un viaje a decir, oye, el mundo está cambiando en términos de cómo se conecta con el cliente, cómo se hacen los desarrollos, los temas de diseño que nosotros no entendíamos en ese momento. Y me dicen, oye, tienes un montón de cualidades por este tema de proyectos, de conocer la organización, de movilizar la organización, y parece que tienes la sensibilidad del diseño y del cliente y conectar, y queremos que manejes este proyecto. Ya, ¿qué es el proyecto? Bueno, no sabemos. Parte es saber qué va a ser el proyecto, pero tienes que dejar tu trabajo. Y en verdad que yo ni lo pensé, ¿ah? O sea, la única pregunta que hice fue, ¿esto es importante para el banco? Sí, es importante. Entonces, había, en ese aspecto creo que también un momento de mucha confianza, de decir, si el banco me está pidiendo esto a mí, Claro, yo puedo tomar ese riesgo, que yo no lo veo tanto como un riesgo como otra gente, porque después he conversado esto con otra gente que por eso lo menciono como hito, porque esto ha abierto las puertas para muchos más retos que saben que yo tomaría, versus otra gente que dice, no, está en ese momento de su vida, no va a tomar ese riesgo, no, Ya. no se va a querer mudar, no, no va a querer cambiar de sede, o cosas que todo el mundo tiene, ¿no? sí. Entonces yo te diría que esos son como los 4 momentos más fuertes. Qué importante lo que dices, porque creo que hay muchas veces que nos sacamos de la carrera antes de que la carrera ni siquiera ha empezado. Y creo que uno a veces debería, aunque sea, explorar oportunidades, ¿no? Conozco muchas personas que, o muy cerradas, no quiero cambiar de país, no quiero cambiar de área, o no tengo las habilidades para tal cosa. Creo que un poco escuchando tu historia, estos fueron 8 años, ¿no? Que estuviste 8 como años. fuera del banco, pero como consultora. Quizás eso te permitió ser un poco más arriesgada con tus ideas, como que un poco como pensabas, y eso ha hecho también que puedas luego ser un poco más arriesgada en agarrar retos que no eran tan como perfectitos en una caja, ¿no? Porque creo que hay muchas personas que pueden soñar con eso y al final se mueren de miedo, ¿no? O sea, hay un miedo inmenso de cómo hago algo que no sé cómo hacer, Sí. ¿no? O que no hay reglas, O como tú sea, decías. claro, o sea, creo que, o sea, cuando tú hablabas de la confianza con tu equipo, ¿no? Y del Ujú. humor, yo sin querer he desarrollado confianza laboral con mi empleador. Claro. Entonces, viene un proyecto, termina el proyecto, sale el siguiente, te vas al otro. Oye, ya pasaron 8 años y hay una contingencia legal, por honorarios, y además ahora hay un jefe que sí dice que hay contrato. Claro, Se entra. abre. Pasa año y medio, oye, hay otro, ¿qué tal el tema digital? Pasa el año y medio, oye, no sé qué, oye, no sé qué, hoy Ujú. viene el COVID, hoy. Entonces, mi refuerzo es que las oportunidades son como infinitas. ¿Y qué genera esa confianza? O sea, ¿qué crees que tú das o haces que hace que confíen tanto en ti? ¿Es resultados, es forma que te comunicas? O sea, ¿qué Yo crees? creo que, o sea, no me van a mandar a trabajar a contabilidad, no, no van a confiar en mí en eso, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente estos territorios menos explorados Ya, que yo estoy como predispuesta a decir la curiosidad y, ¿no? Y meterme ahí por el lado de la empresa hacia mí, y yo por el lado de no tener tanto miedo a este fracaso, porque siento que hay confianza en decir, esto es riesgoso, tómalo y no te preocupes. Pasa algo y yo veré cómo te sigo encarrilando. claro, Entonces es como, o sea, es como implícito, ¿ah? No está expuesto, o sea, es como cosas que uno cree, ¿no? claro, claro, claro. Y yo creo que es súper importante esa seguridad que hablabas tú, como el emotional security hacia arriba, de decir, oye, si yo tomo un riesgo y me voy a un proyecto que no funciona, Claro, ¿cuál es la evidencia de que me van a poner en otro proyecto claro, versus, o sea, es culpa de ella o culpa del Claro. proyecto o de la, claro. A ¿no? veces contexto, es el timing, Entonces, puede yo ser creo mil que cosas. eso es Sí, súper importante para tomar riesgo y decir, oye, mándate al sí, otro país y si no pasa nada, en un año vuelves, exacto, sí. ¿no? Entonces sí tiene que haber ese desarrollo, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de que mi carrera, o lo que fue, lo que ha sido mi carrera, que no ha sido dibujada, ha reforzado mucho eso. Entonces hoy día si me dices, oye, hay que, no sé, pues, ¿no? Hay que
hacer un programa de inteligencia artificial para cambiar todos los procesos, yo en la parte del riesgo no la veo tanto. Tengo Claro, toda una organización atrás que ve el riesgo claro, por mí, claro, claro, ¿no? claro. Qué importante es eso como creo que en castellano se dice tener tu espalda, have your back, Sí, ¿no? Como que eso es claro, muy importante súper. para que justamente te puedes arriesgar en tu carrera porque sabes que al final hay una apuesta más largo plazo. Mm. Aletas, en tu caso, ¿cuáles han sido así tus hitos bisagra en tu carrera? Varios, varios. De hecho, el primero, y te lo voy a contar en cronología, porque creo que es un poquito más Más fácil. fácil, un poquito más fácil, más que estructurar, así en buckets, Eres muy, que yo, a mí me dicen algo uno, dos y tres, pero y te vas a dar cuenta que Aletas va a responder todo en tres. Ah, Hay sí. tres razones, hay tres momentos. por eso con Cristina hicimos El framework. el data Sí, storytelling y todo el sí. Women in Leadership que hacemos es framework de no sé qué. Yo, Cristina, yo no puedo estar sin Todo un en tres. framework, por favor. A ver, cuéntanos tu Em, framework de vida. No, es cronológico, Ah, voy a ya. romper, Ah, voy a ir ya. contra mis principios y te lo voy a contar cronológico. De hecho, o sea, y esto tú no lo sabes, Cristina y yo somos súper amigas y me conoce de un montón de cosas, pero esta tú no te la sabes. Yo al inicio de los tiempos, cuando empecé, yo estudié economía y era súper nerd, o sea, a mí econometría, estadística, me encanta, o sea, soy fan, ¿no? Y yo quería ser investigadora, o sea, yo fui el centro de investigación de la Pacífico. O sea, yo trabajaba en investigación, ¿va? Y siempre cuando entré tenía la idea, yo voy a hacer doctorado y voy a hacer papers y no sé qué y no sé cuándo. Entonces, como bromeando, en verdad, entré a trabajar ahí y dije, no hay manera en la tierra de que yo me dedique a esto, porque, o sea, muy divertido, y todo, pero yo era de, oye, preguntar, no podía estar en mi escritorio, iba a conversar con todo el mundo y qué hacemos, y esto cómo lo llevamos a la realidad, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos haciendo con el investigador con el que trabajaba, temas de libre competencia y framework de Kenia y un tema de telecomunicaciones, no sé qué decía, pero ¿y esto cómo lo implementamos? O sea, yo quiero ir y ejecutarlo y no sé qué. Entonces ahí dije, listo, estoy en el lugar incorrecto, por supuesto. Y me fui a trabajar a Telefónica, y luego, o sea, trabajaba también en estrategia, ¿ya? En producto y precio, en Telefónica, en estrategia. Y me dijo, me encanta esto, pero ya cuando hicimos el modelo de precio por la vez 450, dije, pero ¿qué más podemos hacer? No sé qué. Y dije, yo creo que tengo que hacer alguna otra cosa. Y pues obviamente dije, consultoría. Entonces entré a trabajar en apoyo y me encantó. Primero empecé a trabajar, de hecho, en temas un poco más regulatorios y luego trabajé en consultoría de negocio y dije, este Listo. es mi lugar. O sea, donde me mandaron a Cristina que conmigo a reuniones y así. Que no nos Pero llevamos que bien. no nos llevamos bien con Cristina, nos caíamos muy mal. Y ese creo que fue el momento en el que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto de ejecutar, de analizar estratégicamente y cambiar y cosas intercambiables entre sectores, etcétera, dije, me encanta. Porque era, oye, súper deep en tema de datos, en tema de análisis, etcétera, pero también en el mundo real y te daba la opción de cambiar, ¿no? Entonces ese punto número uno. Punto número dos creo que fue hacer la LF7, la Liga de Fútbol, que me dio habilidades muy diferentes, porque es, imagina ser emprendedora, Claro. trabajar en consultoría y de la nada decir, oye, si hacemos un emprendimiento, al final decidimos que sea una ONG, o sea, sin fines de lucro, porque generaba mucho impacto y ninguna de las dos socias íbamos a dejar todo, pero creaba mucho impacto. Entonces, hacer eso en paralelo con el trabajo me dio unas habilidades completamente diferentes, porque claro, había que vender, o sea, yo era la comercial, claramente, mi socio era más la logística y me sacó de la logística porque me dijo, no, yo me encargo de esto, tú anda, vende auspicios, vende campeonatos, invéntate cosas, habla con todo el mundo. Yo entrevistaba además, o sea, Saliste en el trome. salí, bueno, sí, es Sí. cierto. No, salí en otra, pero era un tema futbolístico, por favor. No, salimos a ver, las Naciones Unidas, nos entrevistaron de todos lados, hice un TED Talk, o sea, en Cunan, que ganamos el premio también. Entonces, o sea, esa me dio mucha confianza porque obligada a, oye, dar entrevistas en la radio, en la tele, hablar en conversatorios, en Cunan, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso fue un punto de inflexión de siempre hacer más cosas y aprendí unas habilidades completamente,
completamente distintas. Luego creo que el otro cambio fue decir, voy a trabajar fuera de consultoría, porque uno tenía un cliente que en esa época era gerente general y lo cambiaron a Eternit, que lo compró el grupo ETEX, que es un grupo belga, y este gerente general, o sea, era mi cliente y me dijo, vámonos, mira, atrasa un año tu MBA, tipo, no te vayas al MBA todavía, vente conmigo y vamos a transformar la empresa, porque era una empresa que venía legacy, súper enfocada en producción nada más versus ventas, etcétera. Y me dijo, mira, tú vas a estar ahí de gerente del producto más grande, pero en verdad lo que quiero que hagas es que me transformes todo el go-to-market, todo el lanzamiento de productos. Necesito transformar, necesito una mano derecha que confíe y que estés ahí y que yo sé que tú te vas a ir al fin ¿Cuántos del años mundo. tenías cuando... Yo debo haber tenido como que 26 años, una cosa así, 27 años máximo. Y me dijo, quédate un añito conmigo y nos vamos. O sea, y ya después, si quieres, vas a tu MBA, etcétera, prueba algo fuera de consultoría. Y me encantó. O sea, yo trabajaba en Eternit, era la que veía los techos, la multiplaca, el techo, los tiles. Entonces, claro, yo me iba en Tarapoto vendíamos un montón de la multiplaca. En el norte, el techo. En la sierra, las tejas, ¿no? Los tanques de agua. O sea, yo estaba feliz. Cambiamos todo el go-to-market, los distribuidores, y iba al retail. Entonces, yo estaba divertidísima. Y ya luego de eso me fui al MBA y ahí tuve que tomar la decisión de, oye, ¿qué hago? ¿Me regreso a trabajar en empresa, digamos, empresa privada o me dedico otra vez a la consultoría? Y estaba muy, 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 o sea, muy enfocada y decir, yo no voy a regresar a consultoría porque me gusta el mundo real, no sé qué. Digamos, dije, las consultoras pues es más de lo mismo. Y descubrí en la charla, de hecho en la charla de McKinsey, oye, nosotros tenemos un branch que hacemos transformación. Y dije, porque lo había estado así, o sea, indirectamente lo había Claro. estado haciendo antes de irme. Y dije, esto es lo mío. Dije, yo, esto es perfecto para mí. Y entré, y de hecho, dicho y hecho, me encanta. Y ahí viene una bisagra más, y es que, claro, yo entré a McKinsey y yo soy muy insecure overachiever. O sea, yo llamo a Cristina diciendo, Cristina, me ha salido mal esto, no sé qué. De hecho, en nuestro Women in Leadership tenemos una dinámica que es que levante la mano quien alguna vez ha hecho una presentación, etcétera, o algo con lo que sea, un documento, etcétera, y ha pensado, me fue pésimo, y que después todo el mundo le diga, lo hiciste muy bien. Y hoy está, o sea, hay muchos research de eso, ¿no? Y yo soy así, o sea, yo soy la que digo, lo he hecho mal, pésimo, no sé qué, y soy muy exigente. Entonces, el turning point fue, pues claro, entré a McKinsey y dije, a ver, estoy jugando las ligas mayores, ¿quién soy yo para estar acá? Y decir, uy, qué difícil, y sentirme muy incómoda en mi propia piel, ¿no? De, oye, toda esta gente sabe un montón, hay gente que ya ha estado trabajando acá, yo estoy entrando nueva, ¿no? Sí, tengo experiencia, pero pues no sé cómo hacer las cosas, ¿no? Y fue algo que me costó, digamos, un añito, un poco menos de un año, de sentirme cómoda en mi propia piel de Mm. consultoría, porque es súper difícil, o sea, es súper demandante, tu cerebro va así, taca, taca, o sea, vas cambiando de temas, tienes que entrar muy profundo, pero también tienes que ver bastantes. Entonces, ese sentirme cómoda, que ahora ya bastante más, Cristina sabe todo mi journey, creo que fue un turning point bastante fuerte en McKinsey, y ahora ya últimamente que pues estoy como en varios proyectos, porque antes cuando tú entras recién solamente haces uno y te enfocas mucho, pero ahora ya cuando vas subiendo vas viendo varias cosas. Creo que ahora el turning point ha sido, oye, estar un poco más arriba y ver las oportunidades de crear impacto en los clientes, o ir a buscar y llamar y decir, mira, estoy viendo esto, creo que esto te aplica, mira, acá estás haciendo X, Y, Z, y digamos, ese entrepreneurship dentro de, digamos, los diferentes clientes, sectores,
ves tendencias, etcétera. Creo que ese ya es el último y en esas estoy. Pero por eso digo, cronológicamente, Ha sido bien estructurada igual con tu sí, ¿no? cronología. Justo has tocado un tema, Aletas, que quería un poco conversar con ustedes, que es que em, hay algo que ha salido mucho en los episodios de Código Libre que tiene que ver con como esta brecha de confianza, ¿no? Y me encanta la palabra que usaste porque es mucho más positivo, es un, una persona que es overachiever en castellano, Mm, Uy, no como, sé. una persona que quiere lograr cosas muy grandes, sí, sí, o sí. sea, una persona que como que quiere siempre ser la mejor, Claro. pero por dentro como que hay una inseguridad grande, entonces dices, me va a ir mal, me va a ir mal, y ahí te va súper bien, Y you ¿no? prove Como que, yourself wrong, ¿no? exacto, sí. Y algo que ha salido mucho, y de hecho hubo un episodio con Tony Alba y Verónica Cifuentes que muchas mujeres, en particular, de hecho también hombres me escribieron, me decían, si la ministra de Economía en la pandemia como que se cuestionaba, claro, con razón, yo también a veces me cuestiono, ¿no? Como Claro. que a veces yo digo, oye, ¿qué estoy haciendo acá, no? Y es algo, además, algo que está bastante estudiado, ¿no? Y está estudiado que las mujeres en promedio tenemos como que una brecha de confianza más grande de la de los hombres. Lo que quería un poco conversar con ustedes es, ¿qué creen ustedes que se necesita para ser más audaces en nuestras carreras, ¿no? Porque em, al final, y esto te lo digo desde educación, todo el mundo tiene un sueño. O sea, todo el mundo como que tiene ese sueño, ya sea porque es emprender o pedir el proyecto, que les cambien de país, etcétera, pero al final muchas personas se limitan por un miedo profundo, profundo, profundo. em, y claro, los años pasan y yo me incluyo. O sea, han habido momentos donde yo he dicho, me muero ganas de hacer esto, pero incluso me genero excusas para seguir en otro camino, para no tener que enfrentar quizás ese miedo que es saltar como un poco al más al abismo. Entonces, ¿qué creen ustedes que necesitan los profesionales para ser más audaces? Y es algo de etapas de carrera también, ¿no? O sea, hay un momento de ser más audaz cuando eres más joven o un poco mayor. O sea, ¿cómo lo ven? Mira, yo creo que no todo el mundo tiene un sueño, ¿ah? Ojalá todo el mundo tuviera un sueño. Entonces creo que sí, desde el lado más joven de educación o como padres, hay que inculcar eso, ¿no? A mí ya se me pasó la oportunidad, mis hijos ya son grandes, habría que preguntarle a ellos. Pero yo creo que tomar riesgo puedes nacer con eso Claro. o es una conducta aprendida. Y es como cuando eres chiquito que te dicen que puedes montar bicicleta por más de que no puedes, pues porque no puedes montar la bicicleta, ¿no? Pero Claro. sí se puede, hasta que puedes. Y tomas ese riesgo y tomas ese riesgo. Entonces yo creo que es de los jefes. Este, tú ves cosas sin límites en las personas con las que trabajas. Porque yo no tengo el síndrome de impostor de la persona que trabaja conmigo, yo tengo el mío, Claro, claro. ¿no? Entonces, ese tema de, oye, pero yo veo A, B, C, D en ti, se puede, que no es un emprendedor, porque el emprendedor ya pues se tiene que automotivar, Ujú. ¿no? Pero en el lado más corporativo, entonces yo creo que desde nuestro lado, yo es la obligación de hacer que mi equipo o la gente que trabaja conmigo, el equipo ampliado, es que tome un riesgo. A tu pregunta de la maternidad era, oye, exígele a tu jefe que hay un precedente y que por qué Francesca o Perenceja o Moniquita o sí lo tomaron y no hay ese beneficio en tu área. No, pero ¿cómo voy a exigir? Exige, ¿no? Ujú. Pero necesitas ese impulso, ¿no? Yo no soy emprendedora, entonces no sé, pero claro, el emprendedor creo que está más solo, es un trabajo mucho más solo de cumplir tu sueño. Entonces yo te diría que eso es lo que se necesita más que algo que tú puedas hacer por ti. Claro, porque Porque te esos puedo años repetir de 10 veces, trabajo, decir, sí, toma riesgos, tú sí sí, puedes, no sé qué. Pero si tu estructura arriba, que en tu momento son tus padres, tu familia, te dice, oye, sí puedes, o te dice, no puedes, no juegues fútbol, Claro. ¿no? Tú te la vas creyendo. Y eso después creo que es como un círculo virtuoso en una compañía donde dices, oye, la gente toma riesgos, no sale bien, no pasa nada. Entonces yo creo que, no sé, de repente es por el momento en el tiempo que estoy yo mirando y diciendo, oye, cómo mucha gente
dicen, no, no me puedo mudar, no lo puedo hacer, no, es que yo no sé, yo nunca he manejado un P&L, yo no conozco de digitalidad, yo tampoco, o sea que has estudiado, has tomado el examen, ¿me entiendes? Eso se Claro, aprende, ¿no? Eso diría yo. súper. Qué importante, de verdad, me encanta lo que has dicho, o sea, porque estoy 100% con eso, esa seguridad de que uno le da al equipo, de, oye, hazlo, sale mal, no pasa nada, Ujú. no sabemos cómo hacerlo, oye, lo hemos hecho en otro sector, más o menos se parece, implementémoslo. O sea, a mí me pasa diario y creo que es algo que lo he hecho sin saber, pero a mis equipos, o sea, yo les digo, a ver, vamos a implementar esta iniciativa de lo que sea. Oye, pero acá no, dijo, a ver, probemos, si sale mal lo cambiamos, ya está, no pasa nada. Hay 400 iniciativas, algunas van a salir mal, algunas van a salir bien, ya está, ¿no? Y ¿sabes qué? Meter esa mentalidad a veces en las empresas es muy complejo. O sea, es algo que cuando nosotros lanzamos programas grandes, etcétera, em, hay que cambiar la forma en la que opera la gente y decir, oye, no, o sea, generar un círculo de confianza de, oye, no tengan miedo, no pasa nada si sale mal. El no ya lo tienes. Si no lo haces, el no ya lo tienes. Entonces hay que ejecutar. Y eso corporativa, o sea, creo que me cala mucho. Ahora, personalmente, yo sí creo que es posible hackearse uno mismo, ¿ya? Y yo soy muy... yo tengo mucho... A Cristina le gusta mucho decir hacks, entonces ya me lo quedé Ya te porque lo creo que es pegó. una palabra que está de moda. Pero como hackearse a uno mismo, ¿ya? Y a mí me pasa un montón de que digo, no, este proyecto está muy difícil, o esta oportunidad que quiero buscar, o esto, no sé qué. Y tengo como hacks de cómo hago que sí, algo que me da miedo, sí lo haga, y digamos, me engaño a mí misma, o no sé si me engaño a mí misma, pero yo sola trato de buscar algo que haga que no corra de esa oportunidad. ¿Y qué hago, por ejemplo? O sea, a nosotros nos toca, oye, buscar proyectos, etcétera. Pongo la sesión con whatever persona que sea del proyecto o de la oportunidad o del cliente o de lo que sea, y me agendo la sesión porque sé que no la voy a cancelar porque soy muy cumplida de no se cancela, o sea, ¿no? Y me obligo, o sea, me Hacerlo, hackeo, me obligo a hacerlo. hacerlo. Entonces, pongo la sesión, ¿no? De, oye, quiero tomar un café con no sé quién. No es que yo voy y busco porque en ese momento Claro. me puedo correr, digo, no, mejor no, que no sé qué. Entonces, lo pongo en calendario y me obligo a hacerlo, ¿no? O pongo algo que, digamos, algo que, una implementación de algo o una iniciativa o algo, y pongo la sesión con el cliente y lo hago, ¿no? Pero como que como pequeños hacks, yo creo que si al final uno se lo agenda o ya pone algo de lo que no puede correr, por lo menos a mí me pasa un montón, de lo que no puede correr, pues Creo que lo ahí haces. todo está basado en el nivel de autoconocimiento que puedes tener, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros tenemos como obstáculos internos distintos. En tu caso, te has dado cuenta que, o sea, y porque te conozco y hemos trabajado juntas, tú nunca vas a quedar mal frente a un cliente. Entonces, el hecho que agendes esa reunión, ya te pusiste como el deadline a decir, acá llego y llego bien porque no hay manera que otra, ¿no? Exacto. Entonces, como que has entendido muy bien dónde nunca quieres fallar y por ende, qué tienes que hacer para nunca fallar, ¿no? Y creo que o sea, cada uno de nosotros es eso, es autoconocimiento. Estoy de acuerdo contigo que eso, o sea, yo creo que uno se puede hackear, pero se tiene que querer hackear, ¿no? Porque se basa en ese autoconocimiento. Yo antes pensaba que todo el mundo podía como que justamente autogestionarse de esa manera hasta que me di cuenta que al final no. O sea, No. estamos hablando que hay incluso años de terapia o lo que sea que necesitas para poder llegar a un nivel de autoconocimiento. Hay un hack en particular que cuando hemos hecho el programa de Mujeres en Liderazgo con Aletas, es algo que resuena un montón. Sí la quería mencionar ahorita, que es como que esta mentalidad de hombre pichanguero, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la brecha confianza y demás, ponemos un montón de data que demuestra y decimos, mira, es esto, o sea, creo que uno de los mensajes es no estás sola, si es que a veces dudas de ti, porque en verdad la mayoría de las mujeres estamos como que exactamente en lo mismo. Y me acuerdo que, Aletas, tú cuentas la historia de cuando hiciste la liga, tenías el problema que las chicas no querían meterse, y voy a decirlo pésimo porque no sé nada de fútbol, división Te vamos a perdonar. 1, 2, A, B, o sea, como que la mejor Ajá. división, La y más más bien competitiva. la más competitiva, y más bien las chicas se metían a las menos competitivas, ¿no? Y que cuando hablas con tus contrapartes hombres de liga, dicen, yo tengo el problema opuesto, Ujú. todos los chicos quieren estar en la mejor, nadie quiere estar en la peor.
Y es lo caso porque lo contamos un poco en chiste, diciendo, oye, imagínense un chico, ¿no? Panzón, así como que cero fit, Sin polo. y se saca el polo sudado y no le importa y juega con los mejores y en verdad no le importa. O sea, no le importa que la panza está afuera, no le importa que está sudando, incluso no le importa que juega mal porque igual quiere jugar con sus amigos y pichanguear en la mejor división. Y es lo caso porque todas las chicas se matan de risa porque se pueden imaginar eso y luego es, ok, ¿cómo eso lo trasladas a la chamba, no? O sea, esa mentalidad de hombre pichanguero de, oye, acá quizás un hombre pichanguero diría, ahí ya leíste el part-time de maternidad, yo también lo quiero. Es más, yo quiero 3/4, Exacto. Quiero más. no Ok. quiero más o menos o lo que sea, pero quiero para mí, ¿no? Entonces, eso de hecho, por ejemplo, en mi caso, me ha servido un montón. Yo hace muchos años, ya no, pero como que cuando empecé siendo gerente general de colectivo, yo entraba a los directorios muerta de miedo. O sea, temblaba antes. Entonces, como justo habíamos hecho el taller, yo lo que hacía es, uno de los directorios siempre los daba parada. O sea, nadie sabía porque era pandemia, pero siempre estaba parada, nunca sentada, porque parada sentía que tenía más como fuerza. Y segundo, siempre hacía como que mi mentalidad antes, ya, ¿qué haría un hombre pichanguero? Ya, hablaría como si esto se fuera cualquier cosa, ¿no? En el tiempo me fui autoentrenando, que eso me funciona. Pero creo que al final se basa en el autoconocimiento, ¿no? ¿Qué me da miedo a mí? ¿Qué te puede dar miedo a ti? Y creo que eso es algo potente. ¿Algún hack que tú has hecho No, que de hecho, y si vieras todos los cursos de autoconocimiento que he tomado, han servido? sí, por Ah, ya. supuesto, muchísimos. Pero creo que uno que ha resonado mucho para mí es como, creo que se llama el ejercicio del espejo, ¿Ya? que es, tú no eres capaz de ver en otra persona lo que tú no tienes. Lo puedes tener en mucho o en poco, pero ¿Ya? lo conoces. Si yo te digo a ti, tú eres una excelente líder, me impresiona tus capacidades de liderazgo, o te digo, ay, qué empática eres, o qué graciosa eres, o es porque yo soy capaz de ver gracia, Ujú. por ende, soy Tú graciosa. también lo Puedo tienes. no contar el mejor chiste, ¿te das Ya. cuenta? O no activarlo. Entonces, tú reconoces lo que tú conoces. Si tú no lo Wow. conoces, no lo puedes reconocer, no lo has Wow. visto. Ya. Entonces, eso para mí, no sé si es un hack o uno de estos momentos ajá, donde tú dices, oye, yo, pucha, valoro tu claridad. Yo también soy clara. Ujú. Si no, no lo valoraría. Claro. O tu destreza o tu disciplina. ¿Te das cuenta? Si yo no tengo disciplina, no sé para qué sirve, es imposible que la vea. Entonces ahí empiezas a dudar un poquito menos de ti. Claro. Porque Ya. dices, yo también tengo eso, tengo que desarrollarlo y obviamente he ido a la universidad, he tomado mi examen, sé estudiar, sé aprender, entonces puedo, Claro. ¿no? Lo sé reconocer, ¿no? Qué loco, nunca lo había pensado, pero efectivamente, o sea, no puedes reconocer lo que no tienes, ¿no? Porque no lo conoces, Porque no ¿no? lo conoces. ¿Qué es lo que tú más reconoces en otras personas como algo potente de liderazgo? Aprovechando. Yo creo que la capacidad de entender lo que esa persona está tratando de comunicar. Yo creo que, por lo menos en temas de liderazgo, estamos hablando mucho inglés, ¿no? Pero el Lost in Translation es una de las cosas más difíciles. Es O sea, yo te brutal. estoy diciendo A y tú estás entendiendo B mezclado con C, Claro. porque estás con calor, porque ya Claro, tuve, porque lo que claro, claro. fuera. Entonces, eso es lo que yo más admiro cuando veo en otra gente y digo, ala, mira cómo son capaces de, y con todas las técnicas de que resumo lo que has dicho, ¿no? Que no son tan fáciles de hacer en la Ujú. práctica, pero eso es para mí lo más, o sea, como que cómo sintonizas con la otra persona el mensaje que te está dando y cómo puedes tener este diálogo más abierto. Qué fuerte, ¿no? O sea, efectivamente ese como interpretación corporativa, o sea, es impresionante cómo se pueden crear Uf. unas roturas brutales de línea de comunicación solamente porque dos personas interpretaron hasta una palabra de manera distinta, Completo. ¿no? Sí. ¿Tú qué es lo que más admiras o como que reconoces en líderes? Cuando has visto líderes que admiras un montón. Em, yo creería que la capacidad de ver qué es lo que necesita, o sea,
¿qué es eso que necesita? Y digo, ahorita en el trabajo, ¿no? Pero, ¿qué es eso que necesita la organización? ¿Qué es eso que necesita o el área, etcétera? Creo que es de lo que más me gusta. O sea, trabajo con mucha gente que dice, oye, acá este cliente necesita, no es que necesita los casos de uso AI, de no sé qué, jijiji, no, necesita una gobernanza por dominios, no sé qué, y mira lo que le está pasando en el contexto y que no, o sea, esa, esa estructura mental de que, claro, yo recién llegué y digo, bueno, hacemos el proyecto de ventas, de lo que sea. Es mirar, no, lo que necesitan es una reestructura de no sé qué, de no sé Claro. cuántos, porque se viene tal cosa, porque el competidor no sé qué. Entonces, esa capacidad, o sea, en los líderes que yo veo y que me encanta trabajar con ellos y ellas, esa claridad de ver y decir, mira, lo que pasa es que ellos lo que les está preocupando es ABC, entonces en realidad tenemos que hacer esto y esta es la verdadera forma de crear valor. O sea, la forma de crear valor no es, vamos a hacer un proyecto de ventas o vamos a hacer un proyecto de AI. No. Es como eso entra en las venas de cualquier compañía y creamos valor y hacemos que la gente efectivamente esté haciendo lo que quiere y vaya adelante y bla, bla. Entonces, Y es chistoso porque eso está muy atado a lo que dijo Francesca, porque muchas veces estar perdido en un poco la traducción hace que también se terminen desarrollando proyectos o soluciones basados en algo que al final pasa 2 meses y nadie sabe qué se está No, solucionando, ni para qué lo estás ni para haciendo. qué lo está sin haciendo, duda. porque el problema real detrás nunca se identificó y nunca se habló y nunca se alineó, ¿no? Entonces, me ha pasado muchas veces, y pasa incluso en educación, hay clientes que vienen, nos buscan y al final del día los miro y digo, es que tú necesitas una consultora, o sea, no necesitas un curso, o sea, esto va mucho más allá, pero efectivamente creo que todo está mezclado, ¿no? O sea, creo que ambas aprecian mucho la claridad, creo que Sí, diría Pero yo creo que en resumen. en el mundo corporativo, o sea, este tema de poder soñar es bien complejo, pues, porque tienes todo un incentivo que le voy a llamar de corto plazo, que es tu año o tu trimestre o tu próximo año, pero en el liderazgo, sobre todo más arriba en la organización, el sueño no es ese. Claro, Entonces, saber soñar y ponerte estas metas como absurdas que comentabas tú, como, oye, es difícil, es sí, difícil. Júntale eso, una corporación grande, buena, ¿no? Que con resultados, que tiene este síndrome del mejor alumno, que o saca 20 o no, o no. Yo creo que es una combinación letal, pues, porque para sacar 20, entonces el sueño no puede ser tan wild, exacto, ¿no? no puedes arriesgarte. No hay que arriesgarse tanto. Entonces, yo creo que mientras más arriba en la organización, o si eres un emprendedor en tu emprendimiento, a tu punto del fútbol, claro, ¿por qué no soñaron con una liga de 20? ¿Y por qué era de 4? Claro, correcto. totalmente. ¿No? Sí, exacto. Pero es muy cierto lo que dices, o sea, y de hecho es algo que se vive mucho, porque efectivamente cuando estás arriba, tú quieres el 20, pero abajo los incentivos incluso están para, no, mejor haz 2 o mejor hacemos 2 Y te porque tengo que aseguras. llegarme a mi trimestre, Ah. ¿no? Y efectivamente eso genera una fricción muy fuerte. Yo me podría quedar mucho más tiempo hablando con ustedes, pero sí tenemos un tiempo un poco más reducido en este espacio. Em, para cerrar, sí quería, nosotros siempre en Código Libre hacemos una dinámica, que es una dinámica un poco de cierre, ¿no? Y la idea de Código Libre es traer a grandes líderes que han hecho cosas interesantes, em, que además que son líderes quizás que no necesariamente se conoce mucho su detrás y que puedan compartir ese código libre para que otras personas puedan identificarse y aprender de ustedes, ¿ya? Pero también creo que, me imagino, porque no se conocían mucho, han aprendido ahorita entre ustedes. Entonces, antes de cerrar, sí me gustaría que se pidan un consejo entre ustedes dos. ¿Quién quiere arrancar? Si quiero arranco. Este, una cosa que a mí me genera bastante ansiedad es como, creo que empecé diciendo que nunca no he trabajado. Entonces, no sé qué hacer si no trabajo. Y por un lado, profesionalmente digo, oye, es bueno que yo no trabaje porque da movilidad, ¿no? A los equipos y es positivo, yo creo que es eso.
Y por otro lado, gente te dice, oye, pero podrías hacer un montón de otras cosas, pero claro, yo todavía estoy como, pero ¿dónde? ¿En qué? ¿Qué le dirías tú como consultora a alguien que dice, oye, ya es momento de moverte? ¿Cómo planificas esa salida? Y dices, moverte a seguir haciendo algo similar, algo distinto. A, Dices, cualquier... a lo que la vida me depare, tengo, como te digo, 57 años, ya pues en algún momento tengo que dejar de trabajar donde estoy trabajando, Claro, ¿no? No sé qué forma. ¿Cómo harías, cómo harías ese proyecto ya. de Yo, transformación? ¿Cómo será la transformación transformación? personal, Sí, sí, digamos. Sí, sí. de la carrera. Qué buena pregunta. Al final, creo que lo más importante es, lo hemos hablado, claridad, ¿no? O sea, creo que vale la pena sentarte y pensar, decir, a ver, ¿qué me gusta, tipo, originalmente, o sea, hacer, ¿no? O sea, ¿qué es eso en lo que me gusta y que además soy buena, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué te gusta? O sea, decir, oye, yo quiero seguir trabajando en temas de innovación, pero pues en otro sector, ¿no? Entonces vamos a hacer, pues no sé, tú ves veías bastante banca retail, o que vamos a otro tipo de retail. O, oye, voy a hacer educación, ¿no? ¿Qué me gusta hacer específicamente? ¿Qué me da energía? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me divierte? ¿No? Uno, dos, oye, ¿qué cosa, pues, te hace feliz, ¿no? Y eres buena, ¿no? Y, oye, yo soy buena haciendo, por ejemplo, estructurando proyectos, o soy buena ejecutando, o soy buena coachando a alguien más, ¿no? Entonces, con eso, juntas esos dos, yo lo que haría es, y dices, haces tu matriz de impacto, factibilidad, si quieres, ¿no? Y dices, oye, ¿cuáles son las potenciales, soluciones? Oye, ¿será que me vuelvo consultor independiente de procesos ok, no voy a hacer banca retail, porque debe estar conflictuada con todo, Ujú. claramente, pero voy a hacer retail especializado, entonces voy a trabajar en home center, o voy a trabajar en lo que sea, ¿no? O voy a hacer consumo, ¿no? Y hacer ese match de estas cosas me llenan de energía, más pues hay demanda de eso y hay impacto que puedo tener, los pones en lista y dices, el que tenga más factibilidad y más impacto, al final es impacto personal, Claro, ¿no? Dices, descartas, dices, estos son mis ganadores, y con buenas, eso vas. buenas. Pero Gracias. muy estructurado, Muy ¿no? Sí, estructurado. sí. Ahí sumaría solo una cosa, que es que hay data, a Letas le encanta la data, hay data que si tienes que hacer un benchmark, hay data que demuestra que las personas por encima de 50 años que emprenden, no me acuerdo ahorita, pero es como tienen 3 o 4 veces más éxito Posibilidad. en evita, o sea, al final en el profitability del negocio que cualquier otro emprendedor. Entonces, porque son personas que ya no solamente tienen los años de experiencia, la red de contactos, sino tienen otra manera de ver el riesgo, ¿no? Entonces, no es como un riesgo un poco más como balanceado entre que se arriesgan, pero tampoco tanto como para... Entonces, Buenas. siempre... La data dice que son buenos emprendedores los 50 más, así Ahí que... está. Entonces, a ver, Por los dos lados. ¿Está qué bien? sector se está moviendo, ¿no? Súper, ¿Qué sé, Sí, etcétera? sí, No, sí. súper. estaría súper. Gracias. A mí me encantaría preguntarte, o sea, ahora que ya nos conocemos un poquito más, alguien como yo, que pues está, digamos, en la mitad de su carrera, o no sé, un poquito menos, y que quiere seguir comiéndose el mundo y que quiere seguir avanzando, eh, ¿cuáles son esos errores que tú ya has visto la película con un montón de gente que le ha ido bien y hayas visto la película de la gente que le ha ido mal, de más o menos ese perfil, que tú me dirías, mira, lo que no tienes que hacer, cuídate de, por acá te viene el aire, y por dónde tú ves que la gente como que hace mejor double down y las personas que apalancan lo que sea que tú creas, pues sí, les va bien. O sea, digamos, como errores, si quieres, lo que te diría es cuídate de tu energía. Obviamente ese es tu superpoder, ¿no? O sea, Sin duda. Se tienes siente. un nivel fuerte que, ¿no? Sí. Entonces, em, tanto en consultoría como en cualquier trabajo, cuando tú empiezas a usar el mismo playbook para todo y no conectas realmente con el problema que estás teniendo, con el cliente que estás teniendo, con la solución, yo creo que eso es a lo que hay que tenerle miedo. O
O sea, cuando entras en esa rutina, por más de que sea el mismo framework, pero aplicado o Ya. con alguna cosa nueva. Entonces, em, no entrar en la rutina, ¿no? Sino siempre estar con esta como ilusión, esta conexión de esta recarga de energía. Creo que para alguien como tú te diría, cuídate de que eso no se apague. Ya. Y si se apaga, es momento de Next. virar el Next. timón, ¿no? Porque, porque si no, ¿no? Yo creo que esa cosa que es muy propia tuya se puede perder. Súper, gracias. Siempre escuchar el cliente al final, lo que decías un Sí, poco, ¿no? Como sí. que cuál es el real dolor detrás. Siempre les pido a las invitadas que nos compartan una línea de código libre, que es un poco como no sé si es consejo o recomendación final, y que está muy basado en lo que ustedes han vivido en sus carreras. Así que les voy a pedir que compartan su código. ¿Quién quiere empezar? Yo diría, tienes que divertirte para poder hacerlo bien. Sí. Yo estaba pensando en esos, o sea, dos cosas. Una cosa que creo que yo he hecho bien y otra cosa que no he hecho tan bien. Uno es como autenticidad, o sea, em, no perderte en formas. Esa esencia tiene que ser, ¿no? Auténtico realmente. Tu forma, tu energía, tu manera de hacer las cosas, si eres divertida, divertida, si eres seria, seria, pero es Claro, auténtico. Porque eso o sea, yo creo que entra, ¿no? se La energía siente, se sí. siente, ¿no? ¿Eso lo has hecho bien? Yo creo que súper bien, Tú ¿verdad? siempre has sido muy He auténtica. sido muy auténtica. Yo creo que esa es mi gran fortaleza. Y la otra cosa que quería decir era generosidad. Este, generosidad en tiempo, en escuchar, en dejar, ¿no? En realmente, o sea, hay un círculo virtuoso. Tú recibes lo que das y eso es, ¿no? Ya, no sé, Feng Shui, ya tuve de dónde viene, pero, o sea, y a mí, por ejemplo, me costó mucho el tema de género. Entonces yo decía, no, ¿por qué las mujeres se juntan? Si esto no es un tema de mujeres, es un tema de... Entonces, no, y, y no lo estaba entendiendo como, oye, es que se necesita este espacio todavía seguro. Eventualmente se juntan las cosas, ¿no? Claro, Entonces, en ese aspecto, ser generoso en el sentido de que si te piden, da. No estés, no me parece, o no, no, ¿por qué la Liga de Mujeres? O ¿por qué no vamos a hacer esto de esta manera o de esta? Sino decir, oye, si me están pidiendo mi tiempo, ¿no? A veces yo no soy capaz de ver eso que puedo dar, otra vez a regresar a Ya. lo que conozco. Entonces, ser muy generosa con tu tiempo, muy generosa con los demás, muy generosa. Creo que eso es súper, súper importante y o sea, a mí me costó mucho entender que yo aportaba algo a un grupo que venía abajo mío. No entendía eso. Yo decía, oye, acá cada uno, ¿sabes? claro. Mm. Cada uno marcha como lo quiere hacer y ser generoso no significa que no vas a hacerlo como tú o como tú quieres hacerlo, pero significa que, como tú dices, hay un código Comunidad. abierto, pues Hay un ya tú código después abierto. súmale Exacto. súmale la línea que te falta para ti, ¿no? Pero ya, eso a mí me demoró. Entonces, ser generoso con eso me parece súper importante. Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, pero la primera vez que nos conocimos, fui a tu oficina y no sé si te vas a acordar de esto. Yo estaba con las uñas rojas, ¿te acuerdas? Sí, en la Molina. En la Molina, sí. Sí. Entonces yo llegué y creo que de hecho te estaba haciendo una pre-entrevista para el taller con Women in Leadership y Sí. estamos ahí conversando cosas, me contaste un poco tu historia y en un momento me miras las uñas y me dices, no, no me acuerdo si eran 10, 15 años, me dijiste, hace 15 años, el hecho que tenías las uñas rojas me hubiese como que, me hubiese hecho tener Un rechazo. oye, un rechazo hacia ti, ¿no? Em, y de hecho eso me marcó mucho, pero te voy a decir por qué. Porque creo que son pocas personas, y todos hemos pasado por como evolución personal, son pocas personas que pueden decir, oye, me costó darme Sí, cuenta que sí, acá sí, tenía Ujú. impacto, sí. me costó darme cuenta que antes tomaba decisiones que quizás estaban en base a sesgos, etcétera. Y creo que fuiste la primera profesional, así como que alta ejecutiva, que me dijo, oye, yo hace 15 años
te Claro, hubiese, así te hubiese como rechazado. tú no querías Exacto, no hablarle hablarle a con ella. ella. Exacto, tal cual. Es Sí, que es porque... así, Sí, sí, es sí. así. Sí, Y lo sí. importante, en verdad, obviamente, ojalá no rechazar, ¿no? Pero lo importante es reflexionarse y decir, ¿y a mí qué me pasaba? Exacto, O sea, sí. eso es, ¿qué cosa es mío a lo que yo estoy, Tal cual, es lo que sí. ¿no? Es el espejo al revés. Claro. El Exactamente. espejo al Pero te das revés. cuenta que es eso. Sí, sí, sí. Y cómo ahora creas conciencia o creas Sí. estructuralmente para que no pase. O sea, O sea, en resumen, hay que conocernos muchísimo y somos un constante evolución. Nada, Francesca, Aletas, ha sido un gustazo. Muchísimas Igual, gracias por gracias, venir igual. hoy. Cris. Muy divertido. Y nada, espero que sigan compartiendo su código porque creo que tienen mucho que compartir. Gracias.